9:20 de la mañana. Como pasa con el quehacer periodístico, pues de todo hay, en verdad. Y no solamente son las grandes cuestiones, las grandes preguntas celestes, como diría algún poeta, sino también la cosa cotidiana que tiene que ver con el ciudadano y su vida corriente y cotidiana, que generalmente es dramática y que no se revela en toda su intensidad en muchos casos. Gracias al Instituto Integración y al trabajo de nuestra entrevistada, Hildegard Venero, investigadora principal del Instituto de Estudios Peruanos, pues arrancamos una conversación a partir de dos hechos. Una primera, que 7 de cada 10 peruanos aprueban que los distritos con más recursos paguen más por el agua potable, y que los peruanos pagan hasta 10 veces más por agua potable. Son cada una expresiones rotundas y verdaderamente dramáticas que nos llevan pues precisamente a decir: no solamente son las grandes preguntas celestes, sino las terribles realidades concretas, las que también deben ser materia de preocupación periodística. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cuéntenos a propósito de esto, en primer lugar, ¿cómo fue su interés por abordar este tema, que efectivamente siempre ha sido materia de conversación, pero no a los extremos de decir cuál es la intensidad del drama por un lado y luego pues las posibles soluciones y políticas? Bueno, el tema del agua y saneamiento yo diría que es uno de los puntos pendientes en la agenda de política de cualquier gobierno, y por el cual aún se debe seguir trabajando bastante, sobre todo si nos miramos o si vemos nuestra situación en relación a otros países. Y en el caso de Perú, si vemos la situación de la calidad de servicio que tienen en el caso de Lima respecto a las otras regiones. Y también si analizamos la situación de las zonas urbanas respecto a las zonas rurales. Y en el caso del sector rural, si analizamos la situación de las ciudades más concentradas con respecto a las que se encuentran en ciudades más dispersas, ¿no? O centros poblados más dispersos. Entonces, según vamos bajando en esta escala o en esta gradería, vamos teniendo un servicio de pésima calidad y algunos que no van a tener servicio tal vez en muchos años más, ¿no? Uno de los datos que destaca el estudio hecho por el Instituto Integración es que 35% del agua potable que se produce en nuestro país, y ya sabemos que producirla cuesta mucho trabajo, es una inversión pública, hay que invertir en eso, 35% se desperdicia y no se factura. Sí. ¿Cómo es posible llegar a una cifra semejante? Bueno, 35% si nosotros incluimos a Sedapal, pero esto se eleva a 41% si que sacamos a Sedapal. Entonces, es decir, fuera de Lima, 41%. Sí, fuera de Lima es 41%. Y esto es básicamente porque tenemos una serie de redes y sistemas que están en mal uso, entonces tenemos ahí pérdidas grandes, y otra es el tema de que no tenemos micromedición. Entonces hay un buen porcentaje todavía de la población a la que no se le pone micromedición, y entonces ellos pagan una tarifa blanda por algo que consumen. Puede ser 1 metro cúbico o pueden ser 100, ¿no? Entonces generalmente ahí tenemos bastante desperdicio y sin embargo se les cobra una tarifa plana. Otro dato que da Integración que es totalmente escandaloso es que el agua a nuestros compatriotas del distrito limeño de Santa Rosa, en el norte de Lima, junto a Ancó, cuesta 10 veces más que en los distritos con más poder. ¿Cómo hemos llegado a este horror de injusticia? Bueno, realmente el problema es múltiple, pero lo que le podría decir con respecto a este lugar específico es que hay una serie, o sea, trabajar o dar servicios, acceder a servicios con calidad en zonas que son periurbanas, en el caso del sector urbano, por ejemplo, es mucho más difícil que en el caso de que tenemos, por ejemplo, digamos el distrito que todo el mundo habla ahora de San Isidro, que consume bastantes metros cúbicos por persona. Entonces, ¿cuál es el problema? Todos accedemos, todos tenemos que tomar agua, todos consumimos agua. La diferencia es a qué costo, qué cantidad y de qué calidad. Entonces, lo que pasa es que en esos lugares que no hay el servicio se tienen que abastecer con cisternas y a un costo mucho más elevado. Uno se explicaría, digamos, que esta es una situación a los inicios, ¿no? Cuando se produce una urbanización, antes eran invasiones en realidad, y entonces en condiciones sumamente precarias. Pero la pregunta es por qué todo esto se aumenta, se reproduce
y no se traza una política adecuada al respecto. Porque no tenemos una forma de poder discriminar a todos los usuarios y decir, este usuario tiene tal capacidad socioeconómica. Por lo menos en las tarifas como se hace en el Perú, se cobra a todos los usuarios o todos los hogares una misma tarifa, a todo lo que es industria otro y a lo que es empresas otro. Entonces, digamos, ahí no hay una discriminación socioeconómica como es en el caso colombiano, por ejemplo. En Colombia sí se hace eso, entonces sí se puede distinguir si el rico puede pagar más y el pobre puede pagar menos. Se necesitan de sistemas de información mucho más sofisticados de los que tenemos ahora. San Isidro, no sé, Barrios Altos, me queda claro que no hay mucho que analizar, ¿no es cierto? O sea, por supuesto. No entiendo por qué necesitaríamos una base de datos cuando hay distritos con los distritos más ricos del Perú, con un poder adquisitivo per cápita, una cantidad de... o sea, no es tan difícil. Claro, o sea, parece de sentido común, es cierto. O sea, uno dice, puede distinguir fácilmente a nivel de esto, pero uno tiene que, detrás de esto, poner una norma y hacer una serie de ejercicios para que realmente no todos paguemos una misma tarifa. Hasta ahora todos pagamos la misma tarifa. Ya, de acuerdo, pero tampoco es tan difícil saber quién tiene más plata y quién tiene menos plata en el Perú. Por supuesto. Hasta con el pago de árbitros nomás uno se da cuenta en función de la propiedad que tiene, ¿no? Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo en que cada uno debería de pagar de acuerdo a su nivel socioeconómico y de acuerdo al consumo que tiene, sino es que hasta ahora no se ha llegado a establecer este sistema y a normarlo para que funcione. Y una cosa que no se logra explicar tampoco es cuando nosotros, por ejemplo, recibimos quejas por corte, por falta de abastecimiento, ojo, no estamos hablando de camión cisterna, estamos hablando de distritos que ya tienen su conexión de agua. Siempre se cortan los mismos distritos. Siempre son los distritos más pobres, justamente, o los más complicados. Nunca se va, pues, la hora, San Isidro no pasa porque te llega el agua 2 horas diarias. Eso pasa en ciertos distritos y en otros no. ¿Por qué? Si todos tienen acceso al mismo servicio que da CEDAPAL. Todos hablan el mismo caño, el agua viene de la misma tarjeta, porque a unos les llega siempre, a otros a veces. Mira, yo te voy a explicar más o menos, voy a intentar una respuesta a lo que hice, porque esa es una respuesta más técnica desde lo que es CEDAPAL. Lo que sé es que hay un sistema que abastece a toda la ciudad, que es el tema de la tarjeta. Y hay sistemas como de emergencia que abastecen a determinados distritos. Por ejemplo, en el caso de San Isidro hay determinados pozos. Cuando se va el sistema para todos, que es el de la tarjeta, empiezan a funcionar estos sistemas de emergencia. Entonces, lo que pasa es que hay distritos donde no se tienen estos sistemas de emergencia y no entran a funcionar. Entonces, pero por eso está menos desabastecido. Se abastecen igual de pozos. De pozos, básicamente. Ahora, no se puede hacer en todo Lima eso. No se tiene para todo Lima eso. Entonces, no se ha pensado todavía en eso. Entonces, ahí es donde se tiene. No se puede tener un sistema de abastecimiento de ese tipo. ¿No? Entonces, yo creo que es por eso que se abastece más fácilmente en otros lugares. Sí. En realidad, tenemos que aceptar. Es decir, el crecimiento de nuestras ciudades, y fundamentalmente Lima, pero eso ha ocurrido también, está ocurriendo allá en provincias, es aluvional, en consecuencia absolutamente carencial. Yo consigo mi metro cuadrado y de allí no me muevo, y de allí a llegar a tener en fin, el servicio de agua potable conveniente y más una serie de otros servicios, la cosa cuesta trabajo, y tampoco se puede decir que eso tiene que financiarlo de inmediato un país, es decir, un Estado, más aún un sector social. Es decir, hay aquí toda una serie de políticas con respecto a poblamiento y uso de la ciudad que también tiene que ser materia de un estudio más en profundidad para resolver el tema del agua como de tantos otros colaterales. Claro, eso es cierto. O sea, es cierto que se tiene que digamos que hay una entrada progresiva en el acceso. El gran problema en este país, en el acceso, y que hay muchos, es que casi siempre se siguen beneficiando los mismos. O sea, hay un tema de, por ejemplo, en el tema de las EPS, si voy a entrar a esto, ellos tienen servicio, un determinado número de horas, todos los que se abastecen por una EPS, si hay algún problema, el Estado hace transferencias y tratan de solucionar de alguna manera. Hay mucha gente que está fuera del acceso al servicio por redes, y que sin embargo nunca se ha hecho ninguna inversión en ellos, y tampoco se va a poder llegar a ellos en el corto plazo porque no hay, digamos, planes que permitan que eso llegue. Ahora no hay nada escrito, por ejemplo, para las zonas, de las comunidades rurales que están más dispersas, y si uno ve la política de cómo va a llegar el Estado, simplemente no hay nada escrito para ellos. O sea, siempre se sigue trabajando en función de las grandes ciudades, ¿no?
y de todos los lugares concentrados, y sin embargo para ellos no hay nada dentro de la política. Se cree que en algún momento alguien va a llegar, pero no hay. Entonces ahí tenemos también problemas. Y también requieren soluciones distintas, además. Por supuesto. No es una tubería de agua que atraviesa el Perú, sino formas de tratamiento de aguas de otro tipo, ¿no? Totalmente innovadoras, que incluso, o sea, acaba de haber un Latinosan el año pasado en el que vinieron empresas y empezaron a decir, estas pueden ser las soluciones. Y yo creo que ya ni siquiera va por el tema de la tecnología, yo creo que va por el tema ya de la institucionalización de los costos, y del trabajo, de ver cuál es el costo eficiente, y saben que la verdad es de sentido común, es de implementarlo y hacerse eficientes con el gasto. Muy bien, muchas gracias, Hildegard de Llanera, muy interesante. Gracias a ustedes. 9:31, una pausa.